Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por el perfil de Facebook de Manny Vilches y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala y por permitirme nuevamente predicar su evangelio tan lleno de poder, de verdad, de justicia, de amor, de paz. Le pido a Él, al Dios de Israel, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, a mi Dios y mi Padre, que me utilice a pesar de mis debilidades, que me utilice a pesar de mi fragilidad y que me utilice a pesar de mis limitadas capacidades. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Que sea el Espíritu Santo hablando, que sea el Hijo hablando, para que sea el Padre glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a recordar que venimos hablando de que la revelación era por el Espíritu de Dios, que Dios había escondido, que Dios tenía como un secreto el misterio del Evangelio. O sea, el Evangelio era un secreto, un misterio que estaba oculto, que Dios lo tenía oculto, ¿verdad? Y este misterio oculto, escondido por Dios, que es el Evangelio, Dios se lo ha revelado a aquellos que le aman, ¿eh? Aquellos que tienen, como dice Dios, la mente de Cristo, como dice la Escritura, la mente de Cristo, son los capaces de entender las cosas de Dios. Son los que son capaces de entender las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son espirituales, así que antes de discernirse espiritualmente. Entonces el espíritu del hombre natural, no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces, ¿quiénes son los que entienden las cosas de Dios? Aquellos que Dios le ha dado el Espíritu Santo, que tienen la mente de Cristo y que pueden entender las cosas de Dios, las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque ¿quién puede conocer al hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Y quién mejor conoce a Dios sino el Espíritu Santo que mora en Dios, que está en Dios? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, podemos conocer la mente de Dios, porque dice la Escritura, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Y quién le instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso es muy importante. Fundamental, tener la mente de Cristo. Porque yo, por más teología que yo estudie, si yo llevara, por ejemplo, 10 años estudiando teología, pero no tuviera el Espíritu Santo, mi teología es vana. Si yo tuviera una maestría en teología, pero no tuviera el Espíritu Santo, mi teología sería vana. Si yo
tuviera 100 años estudiando teología, un ejemplo exagerado, pero para que me entiendan, y no tuviera el Espíritu Santo, esos 100 años que tengo estudiando teología sería una pérdida total de tiempo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, un ejemplo, ya para terminar el resumen, un ejemplo. ¿En qué piensa el espíritu del hombre natural? En las cosas del mundo. Ir a fiestas, a cines, a estar con una mujer y con otra. Esas son las cosas que piensa el espíritu del hombre natural. A esas son las cosas que se inclinan el espíritu del hombre natural. Más el espíritu que viene del Padre por medio de la fe en el Hijo acomoda lo espiritual a lo espiritual y hace que nosotros nos interesemos por la cosa del Padre Celestial y que la podamos entender, porque sin el Espíritu Santo no importa mis capacidades intelectuales, no importa mis estudios, no importa mi disciplina al estudiar. Sin el Espíritu Santo yo no entendería ni jota de la Escritura. Por mucho más que yo me esforzara humanamente, no podía entender las cosas espirituales, porque se han de discernir con el Espíritu. Para los naturales, para las personas naturales, las cosas espirituales son locuras. Amén. Amén. Entonces es un resumen de lo que vimos el video pasado. Vamos a comenzar con los versículos correspondientes del día de hoy. Como ya les dije, 1 Corintios desde el 1 al 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Espíritu, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Señor mi Dios ayudándome en todo, ¿no? Para que Él sea glorificado y su iglesia reciba bendición y vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén, amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odiaba beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni soy capaz todavía, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros contiendas y divisiones, no soy carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolo, no sois carnales. ¿Qué puede ser Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté a Apolo, luego, pero el crecimiento no da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiera recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros la labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, su fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir como siempre texto por texto, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y interpretando la Escritura, ¿amén? Para que la iglesia reciba bendición y eterna. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense bien, Pablo dice, de manera que, hermanos, yo no pude hablar a ustedes como espirituales, sino a carnales, como niños en Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios,
aquí que son inmaduros espirituales y que por eso no pueden entender las cosas del Espíritu. Pablo le está diciendo que ellos no pueden entender las cosas del Espíritu porque son inmaduros. Recordemos que en el versículo 14 Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. Entonces, a pesar de que los hermanos, a pesar de que Pablo llama a los creyentes de Corinto hermanos, a pesar de que tienen todos los dones espirituales, a pesar de que tienen mucho conocimiento y todos los dones, ellos están en un estado espiritual de inmadurez. En un estado espiritual tan pequeño que ellos no están entendiendo las cosas del Espíritu, que ellos no pueden entender las cosas espirituales, aunque son hijos de Dios, ¿cierto? Pablo no ha negado que los hermanos de Corinto son hijos de Dios. Todos los dones espirituales, palabras, don de ciencia y don de palabras. Los hermanos de Corinto lo tenían todo. No cabía duda. No cabía duda de que eran personas espirituales. No cabían duda, mejor dicho, que eran hijos de Dios. Amén. Pero, aunque si eran hijos de Dios, aunque habían recibido el don del Espíritu Santo y por ende los dones que el Espíritu Santo da, ciertamente eran tan carnales, eran tan inmaduros espiritualmente hablando, que Pablo cuando fue a ellos no pudo hablarle a ellos como hijos de Dios maduros, sino como niños en Cristo. O sea, eran hijos de Dios, eran verdaderos creyentes, tenían el Espíritu Santo, que quiere decir que podían entender las cosas de Dios, pero por su estado espiritual, por su mal estado espiritual, Pablo tuvo que ir a ellos como si hablara con niños en la fe, como si hablara con hombres inmaduros espiritualmente hablando. Amén. Entonces, ese era el problema de los corintios, su inmadurez, su carnalidad y su carnalidad no les permitía, no les estaba permitiendo a ellos, a los hermanos de Corintios, quiero decir, madurar en la fe. No les estaba permitiendo a ellos madurar en la fe. Tanto que Pablo los tiene que tratar como niños recién nacidos en la fe. Pablo casi los tenía que tratar a ellos como personas gentiles. Por su inmadurez, por su carnalidad. Y porque eso lo había llevado a ellos a que su crecimiento en la fe estuviera, como decir, pasmado. Estuviera detenido, no hubiera avanzado hasta una estatura de madurez. Entonces Pablo tiene que hablar a ellos como niños en la fe, no les puede hablar como espirituales que debería Pablo poder hablar con los corintios de forma espiritual, claro, porque los corintios tienen el Espíritu Santo, pero Pablo pero Pablo dice que por su condición espiritual, él habla como carnales, como a niños en la fe, como a niños, no como a gente madura espiritualmente hablando. Entonces,
Esto es importante, hermanos, porque, a ver, a veces nosotros creemos que el don de hablar en lengua, que el don de predicar, que el don de evangelizar, que el don de patatín patallá. A veces nosotros pensamos, creemos, que eso demuestra que somos maduros espirituales y que habemos alcanzado cierto nivel espiritual, pero no es así. Fíjense que los de Corintios tenían todos los dones. Y wow, uno diría, wow, una iglesia muy espiritual, la iglesia ideal, diríamos nosotros. La iglesia de los Corintios, muchos dirían que la iglesia de los Corintios sería una iglesia ideal, la iglesia perfecta. Una iglesia que se movieran todos los dones del Espíritu Santo. Y bueno, muchos pensaríamos así, a lo mejor. Pero Pablo está diciendo, yo a ustedes tengo que hablar como niños en la fe. Yo a ustedes les tengo que hablar como carnales y no como espirituales. Ustedes están cerquita de los incrédulos. O sea, yo a ustedes les tengo que hablar casi como que si le hablan un incrédulo. Porque ustedes son inmaduros en la fe, son carnales, son como niños. Y eso Pablo lo dice por el comportamiento que ellos estaban manifestando. Amén. Entonces es muy importante saber, hermano, que la madurez espiritual de unos, que la madurez espiritual no se demuestra por los dones, por los talentos, no. Se demuestra por la conducta cristiana piadosa, por sus frutos los conoceréis. Si quieren ver un hermano, el hermano inmaduro en la fe, por cualquier cosa se ofende y se aparta del evangelio. La ovejita que está comenzando, que es inmadura, por cualquier cosa uno la puede lastimar hasta sin querer, muchas veces. Pero el que es maduro soporta la reprensión, el que es maduro soporta el castigo, el que es maduro sabe que comete un error, y el que es maduro entiende las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces estos hermanos de Corinto, a pesar de que eran superdotados espiritualmente hablando, es decir, tenían todos los dones espirituales, la iglesia, ciertamente por su inmadurez, por su carnalidad, no había alcanzado la madurez espiritual suficiente para que Pablo le hablara como espirituales, como maduros en la fe, sino que más bien Pablo lo veía como niños recién nacidos, y Pablo le hablaba de esa manera, como si ellos fueran niños recién nacidos en la fe, como si ellos fueran inmaduros en la fe, porque eso era lo que demostraba sus hechos. Amén. Vamos a continuar. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces de comerla, ni sois capaces de comerla todavía. ¿Qué quiere decir Pablo? Que ellos están en un estado espiritual que aún no pueden conocer lo profundo de Dios. Que Pablo tiene que enseñarles a ellos las cosas básicas, el arrepentimiento, el poder de la sangre de Cristo, el amor por el prójimo. Y tiene que aplicar a los hermanos corintios estas cosas que son básicas para todos cristianos, porque ellos aún no son capaces de recibir o de asimilar las cosas más profundas del espíritu, porque eran carnales y no espirituales, porque por su comportamiento, porque por su
carnalidad, ellos no habían madurado espiritualmente como tenía que ser. Entonces Pablo se vio en la obligación de volver a explicarle a los corintios las cosas básicas de la fe, los fundamentos de la fe, que eso viene siendo la leche espiritual, no adulterada, los fundamentos de la fe. Cristo murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él perdonó nuestros pecados, Él nos dio vida eterna. O sea, Pablo tuvo que venir a ellos como niños en la fe, explicándoles las cosas que un recién nacido en Cristo debería saber, o recordándole las cosas que un recién nacido debería saber, cuando ya ellos estaban, por el tiempo que ya ellos habían creído, ya ellos estaban para ser maduros, pero por su comportamiento carnal, ¿verdad? Ellos habían retrasado, ellos no se habían desarrollado espiritualmente como debía ser. Y eso pasa mucho en la iglesia también, hermano. A veces muchos hermanos van a la iglesia y van a calentar banca. Entonces no maduran espiritualmente. Entonces siempre están con el mismo conocimiento. Entonces no se van perfeccionando a la estatura de varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y siguen siendo débiles en la fe a pesar de tener mucho tiempo en la iglesia. Eso pasa en el día de hoy y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, a lo que Pablo está diciendo esta carta. Eran débiles en la fe porque a pesar de tener todos los dones espirituales, eran inmaduros, eran niños que necesitaban de leche espiritual, que necesitaban que Pablo les estuviera recordando las cosas fundamentales que todo cristiano tiene que saber. Cristo murió por nosotros, Cristo perdonó nuestros pecados, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Amén, Cristo murió en nuestro lugar. Estas cosas fundamentales, ya un cristiano genuino, un cristiano maduro, ya esas cosas las sabe, ya esas cosas no hay que estar redundando mucho en los hermanos espirituales, en los maduros. Pero Pablo tuvo la necesidad de hablarle a los corintios como si ellos fueran recién nacidos en la fe, niños espirituales. Y tuvo que darle la leche, esas cosas esenciales del cristianismo, porque no tenían el estómago, porque no tenían la madurez para asimilar lo profundo de Dios, a pesar de que ellos tenían el Espíritu Santo, pero por su conducta carnal, terrenal, ellos no habían crecido o no habían madurado espiritualmente hasta el punto de poder comer, de poder asimilar lo profundo del Evangelio, las cosas más pesadas, las cosas más fuertes, lo profundo del conocimiento de Dios. Y eso también nos lo deja saber el Espíritu Santo. Pero eso es cuando ya tenemos cierta madurez espiritual, que ya podemos entender las cosas profundas de Dios. Pero estos hermanitos en Corintios, por su mal comportamiento, por su comportamiento carnal, terrenal, Pablo se dio obligado, no, vamos a volver, voy a volver con ustedes al kinder, le voy a aplicar el ABC del cristianismo, porque por su conducta veo que ustedes no han madurado como para recibir algo más fuerte, algo más profundo, algo más pesado, ¿sí? Eso es básicamente la idea de aquí de Pablo.
porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué identifica un hermano carnal? Celos, contienda y divisiones. Un hermano que siempre ande buscando contender con los demás. Es decir, un hermano que siempre ande buscando la oportunidad para contender con el otro hermano. Por ejemplo, un hermano que crea que Cristo viene después de la tribulación y hay otro hermano que cree que Cristo viene antes. Bueno, el hermano que busque la contienda es inmaduro. Si yo, por lo menos, yo digo, no, Cristo viene antes de la tribulación, y hay otro hermano que dice, no, Cristo viene después, y yo busco contender con él, o sea, yo soy el que busco la contienda, no, yo voy a hablar con ese hermano, porque va a ver que yo tengo la razón, y yo le voy a hacer, o sea, si yo soy el que busco la contienda, si yo lo hago con ese espíritu de contender y de tener la razón por encima de él, estoy demostrando mi inmadurez espiritual. Estoy demostrando que soy inmaduro. Amén. Inmaduro. Contiendas, disensiones. Disensiones. ¿Qué son disensiones? Separaciones, divisiones. Como ellos la tenían. No, que yo soy de Pablo, no, que yo soy de Apolo, no, que yo soy de Cefas. Las divisiones y la contienda es una manifestación de inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que tenemos la mente de Cristo y tenemos que estar en un mismo sentir en las cosas del Señor. Amén. Así que las divisiones y la contienda son manifestaciones externas de la inmadurez espiritual del creyente. En este caso era una madurez espiritual de una congregación, de una iglesia, de un grupo de creyentes. No era de uno solo, era de toda la iglesia. Los corintios tenían ese problema. Estaban divididos, contendían los unos por los otros, a lo mejor para ver quién sabía más, porque recordemos que tenían palabras de ciencia, entonces a lo mejor tenían mucho conocimiento, tenían el don de la palabra y tenían el don de la ciencia y estos dones espirituales que son buenos. Obviamente, porque vienen de Dios Padre, como ellos eran carnales y maduros en la fe, lo que hacían con estos dones era contender, no era edificar, porque eso es parte de la inmadurez. Tienen todos los dones, pero como son inmaduros, no lo saben utilizar correctamente. Y tal vez lo estaban utilizando los hermanitos de Corintios para contender los unos con los otros. No, que tú eres así, no, que tú has estado, no. Entonces también estaban las divisiones, las preferencias, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y todo eso reflejaba su inmadurez espiritual. Todo eso fue la causa de que Pablo les hablara a ellos como niños. Pablo dice, no es que yo no les puedo hablar a ustedes como maduros espirituales, yo tengo que volver a ustedes a darle leche espiritual, a darle el ABC del evangelio, porque ustedes no se están comportando como maduros espirituales, ustedes no se han desarrollado y han madurado espiritualmente, sino que siguen siendo los niños que eran cuando yo los visité. Y ahora tengo que escribirle esta carta y escribirle de igualmente como si fueran niños espirituales, porque siguen en la misma condición. Esto a causa de las divisiones y de las contiendas
de su carnalidad, que no les permitía a ellos, o no le había permitido a la iglesia de los Corintios madurar espiritualmente hablando. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnal, claro. Eso demuestra. Pablo le está diciendo, amuestro un botón para que vean que ustedes son carnales y no es una percepción mía. Al amuestro un botón. Uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Cefa. Eso es ser carnales. Eso demuestra que estamos poniendo, eso me demuestra a mí y a Pablo, que están poniendo la mirada en los hombres. Eso demuestra que están poniendo la mirada en el ser humano. Eso demuestra que ustedes se están dejando llevar por las emociones humanas y a lo mejor le gusta más como predica Pedro, a uno le gusta más como predica Pablo, a otro le gusta más como predica el otro. Y eso me demuestra a mí que ustedes son carnales, se están dejando llevar por emociones, se están dejando llevar por sentimientos humanos y por eso tienen esta división. Todo cristiano dice yo soy de Cristo. Todo cristiano dice gloria sea a Cristo. Todo cristiano dice bendito sea Cristo. Todo cristiano pone a Cristo en primer lugar y no a los hombres. Entonces esa división es que que Pablo manifiesta en el mismo capítulo 1 de esta carta. Pablo le dice a la muestra un botón para que vean que yo no digo, para que vean que yo no lo estoy jugando mal cuando digo de esos canales. Fíjense bien cómo hablan. No que yo soy de Pablo, no que yo soy de Cefa, no que yo soy de Apolo, no que yo soy del otro. Eso es carnalidad. Porque ellos estaban poniendo la mirada en el hombre, ellos estaban poniendo la mirada en los sentimientos que cuando escuchaban a Pablo le producía. Uno decía, no, Pablo predica mejor que Pedro, o no, Pedro predica más fuerte que Pablo, o no, Apolo me gusta más porque predica más serio, no, pero me gusta más. Entonces esto demostraba que ellos, este tipo de división, estaba manifestando lo que Pablo estaba diciendo. No, realmente para que no digan que soy yo, que lo estoy jugando mal, mira cómo actúa. ¿Cómo puede ser que una persona espiritual actúe de esa manera? Actúe de esa manera, no puede ser. Entonces, esto está reflejando que ellos eran carnales e inmaduros y por eso actuaban de esa forma, contendían y habían divisiones entre ellos por cosas tontas, porque nosotros somos todos de Cristo y para Cristo, amén, para la gloria de Dios, amén. Entonces, sigamos, hermano. ¿Qué puede ser Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por los cuales habéis creído en el Evangelio, y eso según lo que concedió el Señor a cada uno. Entonces Pablo le está diciendo, Apolo y yo una misma cosa somos servidores, nosotros somos simples obreros, nosotros somos simples nosotros somos simples obreros, 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 nosotros
hombre que por la gracia de Dios se nos ha sido dado el privilegio de ministrar el Evangelio. Ni Apolo es mayor que yo, ni yo soy mayor que Apolo, diría Pablo. Todos somos colaboradores en la obra de Dios. Porque recordemos que la obra del Señor, amén. Pablo y Apolo son siervos, son obreros en la obra del Señor. Es como si Pablo dijera, ¿acaso ustedes no entienden? Ahí Pablo les está diciendo, ven que son inmaduros espirituales. ¿Cómo no pueden entender que Pablo y yo somos simples obreros en la obra del Señor para ministrarlos a ustedes? Fíjense bien, vamos a leer. Ok. ¿Qué pues es Pablo y que Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Verdad? Y esto según lo que a cada uno concedió Dios. Concedió el Señor. Y lo que ustedes han creído por medio de nosotros es porque Dios se lo ha concedido, o sea, porque Dios le ha dado fe para que ustedes crean. Así que nosotros somos servidores por medio del cual Dios ha hecho que ustedes crean conforme a su voluntad. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios para que ustedes crean el Evangelio conforme a la fe que Dios le ha dado. Amén. Entonces ahí se ve la inmadurez espiritual. Ahí dice Pablo, ustedes se ve con esa contienda tonta de que no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefa, que yo soy de Apolo. Se ve que ustedes son inmaduros espirituales, porque a Pablo y a Apolo somos una misma cosa, somos servidores por los cuales ustedes han creído. Y eso, según lo que Dios, lo que el Señor, lo que ha concedido Dios a cada quien. O sea, que ustedes hayan creído fue por la voluntad de Dios, porque Dios le concedió a ustedes la fe. Amén. Entonces Pablo está dejando claro que Apolo y él son una misma cosa, que son servidores del Señor, herramientas del Señor, por lo cual Dios nos ha comunicado el Evangelio de su Hijo amado. Y Dios le ha concedido a los hermanos porque dice, y eso conforme a lo que el Señor les ha concedido. Amén. Entonces Pablo le está diciendo que él y Apolo una misma cosa son. Entonces, es eso, hermano. En la iglesia del Señor no hay supermanes, creo que ya lo he dicho muchas veces. No es que yo soy mejor que mi hermano porque mi hermano no puede decir que yo no. En la iglesia del Señor no hay supermanes. No es que el pastor Caluna es mejor que yo porque tiene millones y millones de discípulos, por así decirlo, o de personas que lo siguen. Eso no es lo que hace mayor o menor a un hijo de Dios. Todos somos servidores de Dios, todos somos colaboradores de Dios. Yo no soy más ni menos que ninguno de mis hermanos. Por eso yo no tengo que sentir celo ministerial cuando cuando Dios está tratando a mi hermano. Yo no tengo que sentirme celoso de él porque él está trabajando para mi mismo Señor. Más bien, si el nombre del Señor está siendo glorificado a través de él, yo le tengo que dar gloria a Dios por ese hermano. Y saber que él y yo somos lo mismo, colaboradores de Dios, en menor o en mayor grado, todos somos colaboradores de Dios. Y nadie hay superior al otro, el único superior aquí es Cristo. Amén. Para la gloria de Dios. Amén.
Entonces tenemos que dejar esa contienda, esos celos inútiles, porque no vienen a caso. La inmadurez también se muestra en eso, en que a veces tenemos celos ministeriales, en que a veces cuando vemos que un hermano que recién llega a la iglesia, de una vez le dan un cargo, de una vez el Señor lo usa poderosamente, y nosotros tenemos 5 o 6 años en el Evangelio y a nosotros ni nos miran, entonces tendemos a sentir celos ministeriales. Y esos celos indican también madurez espiritual. Los celos, las contiendas y las divisiones, como las tenían estos hermanos de Corintio, indican inmadurez espiritual. Y Pablo le está aclarando que entre el pueblo de Dios no puede ser así, porque somos colaboradores de Dios. No es que, por ejemplo, mi iglesia van, no sé, 300 personas, en ejemplo. Pero la de otro hermanito van 50. El hermanito a la que le van 50 no puede sentir celo de mi iglesia. Tiene que darle gloria a Dios porque en mi iglesia van 300. Y yo le tengo que dar gloria a Dios porque en la iglesia le van 50. Porque todos le estamos sirviendo al mismo Dios. Todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados con el mismo bautismo. Se nos dio a beber del mismo espíritu, ¿verdad? Para la gloria del mismo Dios. Cuando aquel hermano que tiene 50 ovejitas en su iglesia, ovejas, le va bien y el nombre de Dios glorificado, bueno, nosotros también nos gozamos. ¿Me entienden? No debe haber esos celos ministeriales, porque eso evidencia la inmadurez. Tampoco las contiendas inútiles, que yo soy de este, que yo soy de aquel, porque eso evidencia carnalidad. Amén. Y todo eso evidencia una condición espiritual inmadura de niño. Amén. Entonces, sigamos, hermano. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ok, Pablo dice, yo y Apolo somos importantes, sí, somos colaboradores de Dios y tanto el trabajo que él hace como el que yo hago es importante, claro que sí. Yo planto la semilla, yo siembro el evangelio, yo planto la iglesia, por ejemplo, viene Apolo después mío y lo confirma y lo riega. Pero al fin y al cabo, el más importante o el único importante aquí en la obra es Dios. Porque Él es el que va a dar la madurez, Él es el que va a dar el crecimiento, Él es el que va a dar las bendiciones. Él es el importante. Es Dios. No se centren en el hombre, no se centren en Apolo, no se centren en Pablo. Centren su mirada en aquel que es importante verdaderamente, Dios, porque Él es el que le va a dar el crecimiento. Amén. Claro, Dios no le había dado crecimiento a los corintios. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en el hombre. Obviamente, como no estaban haciendo las cosas para la gloria de Dios, ni para exaltar a Dios, ni para dar a conocer a Dios, ni... Se me fue la luz, hermano. Bueno, voy a terminar así, aunque sea un poco oscuro, pero bueno. Ni para dar a conocer a Dios. Entonces, obviamente Dios no les había dado crecimiento. ¿Cómo iban a crecer? ¿Cómo Dios le iba a dar más a ellos de lo que ellos tenían si ellos estaban perdiendo el tiempo con tonterías y no estaban haciendo las cosas para la gloria de Dios? Dios no los iba a respaldar, Dios no les iba a dar el crecimiento a ellos. ¿Por qué? Porque estaban pendientes de Pablo y de Apolo
estaban pendientes de contiendas y discusiones, pero no tenían en mente a que verdaderamente importa. A Dios no tenían en mente que si ellos tenían todos los dones y todos los talentos que tenían, porque los tenían, eran para la gloria de Dios, no para que ellos contendieran los unos con los otros. No para que ellos se pusieran, no, sí, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy... No. Entonces, como eso estaba pasando, obviamente Dios no había dado el crecimiento. Dios, por el comportamiento que ellos estaban manifestando, Dios no les dio el crecimiento. Pablo planta la semilla, un ejemplo. Apolo baila riega. Pero si ellos estaban inmaduros espirituales, eran carnales, eran niños y estaban en contienda y en celo, y por esa razón Dios no había obrado para dar una madurez espiritual. Por eso que estaban como niños, porque no hacían las cosas para la gloria de Dios. Y es obvio, hermano, disculpen la oscuridad, que es que se me fue la luz. Es obvio porque eran canales. Sabían mucho, tenían ciencia y dones, pero los utilizaban, los estaban administrando de mala manera para contender, para crear divisiones. Por lo cual Dios no había querido obrar en ellos para darle crecimiento espiritual, ya que se estaban comportando como carnales. ¿Sí me entiende el punto? No habían crecido porque estaban actuando como carnales. No habían crecido porque Dios había visto en su corazón que no estaban haciendo las cosas para agradarlo a Él, ni para mostrarlo a Él, ni para glorificarlo a Él, sino por contender, por dividir, por ver a ver quién sabe más. Entonces por eso Dios no había obrado. Pablo había obrado, Apolo también, pero Dios no había obrado por el comportamiento malo de estos siervos. Por el comportamiento carnal, Dios no había obrado un crecimiento. Porque Dios no va a dar más a gente que lo que está buscando es glorificarse ellos mismos, que la gente lo vea, wow, qué talento, qué talento tiene estos corintios, wow, mira cómo habla, qué conocimiento tiene, wow, mira. Dios no le va a dar más a ese tipo de personas. Por eso que Dios no había obrado un crecimiento espiritual en ellos. Amén. Dios, ¿a quién le da un crecimiento espiritual? Al humilde de corazón, a aquel que dice, bueno, como Pablo, yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor yo soy lo que soy. Amén. A ese Dios le da un crecimiento espiritual. A ese Dios lo mantiene bien alimentado, lo mantiene bien nutrido con la palabra. Pero si yo voy a agarrar el conocimiento que tengo y los dones que Dios me ha dado para contender y para tener divisiones con mis hermanos y para tirarme a saberlo todo, entonces Dios no me va a seguir dando crecimiento. Me va a dejar enano, me va a dejar pequeño, me va a dejar niño espiritual. Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar, hermano, que... Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar, que... Ok, ya tengo un poco más de luz. Vamos a ver. Ok.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, Pablo, Apolo, Cefa, el uno y el otro, no importa. Aquí el importante es Dios. Pongan la mirada en Dios. Busquen glorificar a Dios. Hagan las cosas para Dios. Y Dios les va a dar a ustedes el crecimiento. Busquen, pongan la mirada en Cristo, que está a la diestra de Dios. Y Dios le va a dar el crecimiento. Pablo no importa, Apolo no importa, el hombre no importa, el pastor no importa, el apóstol no importa, el profeta no importa. Pongan la mirada en Dios y Él les va a dar el crecimiento. Denle a Dios su lugar, humíllense ante Él, sepan que aunque tienen muchos dones y talentos, aunque han sido bendecidos con toda bendición espiritual, con todo don y talento, sepan que no son nada. Sepan que ustedes son simples colaboradores. Y sepan que Pablo y Apolo y Pedro y el otro son simples colaboradores. Y aquí es lo importante de Dios. Aquí es que se merece toda la gloria de Dios. Aquí es que se merece la exaltación, que su nombre sea santificado, glorificado, homenajeado y manifestado a muchos para gloria de Él. Es Dios. No es Pablo, no es Apolo, no es Pedro, no es Juan, no es Tito, no es Timoteo, es Dios. Amén. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí Pablo lo está repitiendo, el que planta y el que riega una misma cosa son. O sea, no es que Apolo es mejor que yo, ni yo soy mejor que Pablo, pero cada uno vamos a recibir nuestra recompensa según nuestra labor. Amén. Dios va a recompensar a Pablo, sí, Dios lo va a recompensar, gloria a Dios. Pablo es un tremendo siervo de Dios, pero Dios también va a recompensar a Apolo, que también es un tremendo siervo de Dios. Pero Dios le va a dar a cada quien según la labor que ha hecho en la vida del Señor, amén. Y eso solo sabemos que los cristianos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa según lo que hayamos hecho en este cuerpo. Y algunos hermanos, por el lugar donde los colocó Dios, por los dones y talentos que Dios les dio, van a ser más recompensados. O sea, van a tener mayor galardón, van a ser más recompensados que otros hermanos, pero aún los que sean menos recompensados también van a recibir bendición de Dios porque van a recibir vida eterna. Y esos hermanos que van a ser más recompensados en el reino de los cielos fueron porque trabajaron más, fueron porque obraron más, fueron porque fueron más diligentes. Amén. En las cosas de nuestro Dios. Y también, claro está, es por el ministerio que Dios le dio. Porque Dios a veces le da unos ministerios que son más vistos y otros que no son tan vistos. Pero Dios le va a dar a cada cual, a cada uno Dios lo va a recompensar según su labor. Amén. Entonces, bueno, hermanos, reconozcamos que somos simples obreros, simples esclavos de Cristo que servimos en la obra del Señor, que Dios nos utiliza a pesar de nuestra debilidad. Es decir, recordemos que dice la Escritura que tenemos, que Dios ha puesto un tesoro escondido en vasos de barro para que toda la gloria y la excelencia sea para de Dios. Nosotros somos los vasos de barro. Y nosotros todo lo hacemos para la gloria de Dios.
tanto yo como Pablo, por ejemplo, que no me estoy comparando con Pablo, ni me parezco, ni cerquita estoy de Pablo, pero tanto él como yo somos colaboradores en la obra del Señor. Y Pablo va a tener su recompensa como apóstol y yo voy a tener mi recompensa como siervo de Dios, siervo inútil soy. Entonces cada uno va a ser recompensado por Dios según lo que haya hecho. ¿Ven? Pero no es que no es el cristiano, no tiene sentido y nunca va a tener el sentido de estar por encima de los demás, de decir no, pero es que yo, Dirvani, he estudiado más teología que fulanito y por eso yo, Dirvani, me merezco una mejor recompensa que fulanito en el reino de los cielos. Así no actúa el cristiano. El Hijo de Dios sabe que como Pablo lo está evidenciando aquí, que fíjense lo que dice. Vamos a ver. Y el que parte y que riega son una misma cosa. Dirmán y fulanito son una misma cosa. Pablo y Pedro son una misma cosa. Y lo dice. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro, aunque Dios es justo y Dios no me va a dar a mí en el reino de los cielos la misma recompensa que Dios le ha dado a Pedro, por ejemplo, o que Dios le tiene preparada a Pedro, al apóstol. Amén. Amén. Dios es justo. Entonces, eso es lo que pasa. Pero tanto yo como Pedro somos colaboradores, somos siervos inútiles del Señor. Lo que pasa es que el Señor le va a dar a cada uno su recompensa. Aparte, obviamente, de la vida eterna que ya la tenemos, asegurada en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que la mirada esté puesta en Dios, en Cristo, no en los hombres. Porque eso demuestra inmadurez espiritual. Eso demuestra carnalidad. Y esto es lo que los hermanos en la iglesia de los Corintios estaban demostrando: carnalidad, inmadurez. Y Pablo le dice: no, pero que llegue y que sí, una misma cosa son. Pero cada uno va a recibir recompensa conforme a su labor. Pablo sembró y Apolo regó por el crecimiento de la de Dios. Entonces, ¿en quién tenemos que tener la mirada puesta? ¿En el que riega y en el que siembra? No. ¿En el que planta y en el que...? No, en Dios. Amén. Tenemos que hacer las cosas con amor, no para los hombres, sino para Dios, sino como para Dios, porque de Él recibimos la herencia, de Él. Él es el que va a dar a cada quien. Amén. Entonces, en Él tenemos que tener la mirada puesta, no en el hombre. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la base de Dios y edificio de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjense bien, Pablo y Apolo, ¿quiénes eran? Colaboradores de Dios, simples obreros, simples servidores en la obra de Dios. Eso es lo que eran Pablo y Apolo. Amén. Amén. Y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Pero el crecimiento lo da Dios, o sea, Pablo y Apolo eran obreros en la obra de Dios, pero el edificio como tal lo hace crecer es Dios. Dios es el que por medio de su poder es el que hace la obra de darle crecimiento al edificio. Pablo
simplemente y Apolo ponen los cimientos. Los apóstoles Pablo, Cefa, Juan, ellos simplemente pusieron los cimientos, las bases, los fundamentos sólidos. Pero el crecimiento lo da Dios. Pero que la iglesia sea ahorita una iglesia universal, no es por Pablo, no es por Pedro, no es por Juan, es Dios el que ha dado el crecimiento a la iglesia y es Dios el que se la va a seguir dando hasta que Cristo venga. No tenemos que poner la mirada en el hombre porque somos edificios, somos la labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que hace la obra. No tenemos que desviar la mirada a hombre, tenemos que mantener la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Porque siempre que tengamos la mirada puesta en Cristo, Dios, el Dios de Israel, va a recibir la gloria. Eso es lo importante, hermano. No perdamos el foco, el centro, que es que Dios sea glorificado. Cuando uno pone la mirada en el hombre, cuando uno pone la mirada en sus talentos, en sus dones, uno se glorifica uno mismo. Y cuando uno pone la mirada en el hombre, uno glorifica al hombre. Y se desenfoca. Deja de poner la mirada en aquel que está en los cielos y en aquel que está sentado a su diestra. Entonces, allí perdemos el norte, el rumbo. Y podemos caer en este tipo de contiendas, de divisiones, de decir que a mí me gusta más como predica uno, como predica el otro. No, hermano, todos somos colaboradores en la obra de Dios. Amén. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que riega son nada. Sino es Dios el que da el crecimiento. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, el último versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Aquí Pablo está diciendo lo que yo venía hablando. Pablo, por la gracia de Dios, no porque él se lo merece, Pablo lo deja acá. Pablo dice, no porque yo me lo merezca y sea mejor que los demás hermanos, pero Dios por su gracia me ha concedido a mí que yo ponga el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia. Y el mismo Dios le ha concedido por gracia a otro que sobreedifique sobre ese fundamento. Vamos a ver. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y el mismo Dios, por su gracia, permite que otros edifiquen sobre ese fundamento. Lo importante es que veamos, lo importante es que estemos atentos sobre qué edificamos, o con qué sobreedificamos, mejor dicho. Amén. Entonces, bueno, hermanos, esta ha sido la prédica de hoy. Como podemos ver, estos hermanos de Corintios eran muy bendecidos porque tenían todos los dones espirituales, pero por su mala condición espiritual, Pablo dice que les tiene que hablar a ellos como niños, como inmaduros, como carnales. Y cuando dice como carnales, está diciendo que no entienden, no van a poder entender lo profundo de Dios. Por eso que él dice, no, les tengo que dar leche y no vianda, y no comida sólida, y no conocimiento más profundo de Dios, porque no lo van a poder digerir, no tienen estómago para digerir
lo profundo de Dios. Porque soy carnales. Y Pablo dice, a la muerte un botón. Uno dice que uno son de Pablo, otro dice que son de Pedro, otro dice que son de Apolo. Pero, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios para transmitirle a ustedes el Evangelio. Fíjense bien, versículo se olvidó de Dios, pero por medio de cuáles habéis creído. Entonces Pablo sabía que él y Apolo eran unos simples colaboradores de Dios, que ninguno era más que el otro. Y él dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso vemos que esta iglesia no había crecido y era inmadura y era carnal. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en los hombres, tanto así que tenían esos problemas de divisiones, tanto así que tenían celo, a lo mejor porque algunos tenían más dones que otros, y por eso habían creado contiendas también, cosas que todas estas tres cosas vienen de la carne. Por lo cual Pablo dice, no cabe duda, ustedes son carnales. Tan carnales que no han podido entender que aquí no se trata de Pablo ni de Apolo. Aquí no se trata de Cefas o de Juan. Aquí el importante es Dios. Amén. Y bueno, hermano, ese sería como un breve resumen. Entonces, bueno. Como siempre te digo, hermano, Dios me lo bendiga. Yahvé me lo bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Feliz fin de semana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.